se ha venido un poco activando. Estamos haciendo estas actividades y la de ahora, que es una de las primeras actividades que vamos a hacer, que es sobre economía digital. Vamos a tener 5 sesiones y de ahí en adelante, pues están pendientes. Vamos a mandarles información acerca de las demás actividades que estamos haciendo. Van a haber una actividad sobre datos abiertos y bueno, no les voy a hacer más spoiler porque poco a poco iremos dándoles a conocer estas actividades. Entonces, por nuestra parte, darle la bienvenida a Ana Triana y a Jesús eh, por estar acá con nosotras y con nosotros. Y les voy a contar un poquito quién es Ana Cristina Triana Suárez, que va a ser una de las panelistas. Ella es magíster en tributación internacional, comercio exterior y aduanas por la Universidad Externado de Colombia, contador público de la Fundación Universitaria San Martín, administrador financiero de la Universidad de Tolima, auditor de fiscalización tributaria, cambiaria y aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el DIAN. Es investigadora de Derecho Tributario Internacional y de la Economía Digital, miembro de la Comunidad de Conocimientos Tributarios Latinoamericanos. Y por otro lado, también tenemos a Jesús Ramos. Él es abogado, que nos acompaña también en esta sesión. Él tiene una maestría en Finanzas y Derechos Corporativos con mención en Tributación Empresarial por la Universidad de SAM. Tiene especialización en Finanzas y Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene cursos avanzados en tributación de la economía digital en la Universidad Complutense de Madrid, diploma en planeamiento tributario por la Universidad de Lima, jefe de área tributaria en Torment, en Chendía y Lema Abogados, en Perú. Es profesor de tributación internacional en la economía digital por la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, profesor de tributación de servicios y negocios digitales de la maestría en tributación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la UPC, y entre otras universidades y centros profesionales en los que también ha sido docente. Entonces, es lo que tenemos para el día de hoy, dos maravillosos ponentes en este inicio de esta mitad acerca de economía digital. Entonces, no me quiero alargar más y más bien darle paso a Jesús. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Pues nada, primero que todo agradecerle su presentación y su amable tiempo a todos. La noche de hoy vamos a hablar sobre los retos tributarios que enfrenta los modelos de negocio y la economía digital. Es un tema que tiene varios aspectos en el cual se pueden dar perspectivas. La primera parte de la charla que me toca a mí es el enfoque multilateral. Y lo primero que quiero plantearles a ustedes es de qué trata, y muchos de ustedes lo deben dominar muy bien, de qué trata este problema en la economía digital y por qué tiene una vertiente fiscal o un punto de vista fiscal que importa y que resulta ser de trascendental importancia para nuestros países. Lo que sucede es que la economía digital, que es la nueva economía, la economía en sí, ahora concebida, es un cambio total de paradigma en la estructura de valor de la comercialización y distribución y producción de bienes y servicios. En las diferentes revoluciones industriales que ha pasado la humanidad, desde la primera revolución industrial agrícola y pasando alrededor de ellas hasta la última, que es la cuarta, la tecnológica de la digitalización, el mundo ha variado la forma de hacer negocios, de hacer comercio, de hacer empresa. En la actualidad, la economía digital constituye un sector ya no parcial de la economía, sino transversal de toda la economía. Porque sin tecnología digital, sin la posibilidad de almacenar la información en instrumentos, herramientas y componentes que no tengan materialidad física, sino que sean absolutamente formados por bits, por unos y por ceros, en la nube o en donde fuese, no podría existir la forma en que vivimos actualmente, ni la forma de los gobiernos al llevarnos a cabo nuestras transacciones, ni la forma de los privados al poder vender, comprar o prestarse servicios, la forma de hacer empresas, la forma de consumir, de comprar, de ver televisión, de entretenerse. Nada de lo que hacemos actualmente prescinde de la economía digital. Por cierto, la economía digital en sí mismo es un todo,
pero influye e impacta en diferentes medidas en la vida de las personas. En definitiva, hay negocios, y acá ya estamos entrando, ya saliendo de la parte personal a la parte económica, hay negocios y emprendimientos que tienen mayor necesidad de economía digital que otros. Por ejemplo, un despacho de ingenieros o de abogados o de contadores puede utilizar de tecnologías y retos y herramientas creadas por la economía digital. Por ejemplo, esta sesión de conferencia, este Meet que estamos teniendo, se hace viable a través de un producto de la economía digital, que es la videoconferencia, que produce una posibilidad de hacer una llamada en tiempo real, una videollamada en tiempo real. Pero hay negocios que no requieren de herramientas de la economía digital, sino que su producto es la economía digital. Por ejemplo, el blockchain. Por ejemplo, las criptomonedas, el cripto trading o el crypto exchange. Por ejemplo, también el cloud computing, la posibilidad de poder prestar servicios a través de software en línea de manera automática en la nube. O de repente el streaming, que te permite acceder a plataformas de audio y video en tiempo real, sin la necesidad, ustedes recordarán, hace una década querían ver una película por internet, ¿qué tenían que hacer? Descargarla. Y luego de descargarla, esperar a que baje a la computadora, hacer el downstreaming, el downloading, y luego de eso, reproducirla. Y si tenían suerte, no se cortaba. Y si la querían ver por streaming, recordarán las primeras épocas de YouTube y tenías la suerte de tener un buen internet, aún así, a la mitad de tu película o a la mitad de tu video tenías que ponerle pausa y esperar a que cargue. ¿Recuerdas? Ok, eso era así porque la tecnología estaba amarrada a servidores físicos. Hoy por hoy, toda la tecnología de la posibilidad de tener todo en la nube, de tenerlo de manera automatizada, de tenerlo casi en tiempo real, con una interactividad y una ausencia de la presencialidad humana tal que hace que todo sea automático. Esta digitalización de los modos de hacer negocios, como decía, va a depender del tipo de negocio. No es lo mismo hacer una banca por internet a través de repente de modelos fintech o de hacer publicidad por internet a través de advertising o quizás transar con datos e información, como sucede en el caso de Facebook, y tampoco es lo mismo hacer un videojuego en línea que una apuesta en línea, ni tampoco igual que prestar servicios ejecutivos de consultoría online o tener un software con una inteligencia artificial que te permita responder preguntas prediseñadas. Todos estos productos, la posibilidad de imprimir 3D, desde un órgano para poder hacer un trasplante hasta llegar a construir una casa en 3D, la posibilidad de poder imprimir comida. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Un bien? ¿Estoy vendiendo un servicio? La posibilidad de tener el comercio ya no como antes en la que solamente hablábamos de comercio electrónico, porque es muy noventero el comercio electrónico, sino la posibilidad de hablar de dropshipping, de marketplaces, en los cuales ya no solamente el comercio se presta a través del Internet, sino que la posibilidad de poder tener a todos los actores del comercio, agentes logísticos, packing, distribuidores, vendedores, sellers, buyers, todos en una sola plataforma, interactuando de la misma manera, como si fuera una gran tienda virtual, y dentro de ellas escaparates y vitrinas virtuales, ha llevado pues a la necesidad de replantear cómo es que se llevan a cabo los negocios. Y te doy dos simples tipos de ejemplos para que lo puedas visualizar. En primer lugar, una primera situación que ha cambiado fundamentalmente es las relaciones de consumo. Hoy por hoy, la forma de hacer negocios ha cambiado las relaciones entre los consumidores y los proveedores. Antes era muy típico decir, yo soy la empresa, tú eres el cliente. Esa relación empresa-cliente o empresa-consumidor, B2C, que tradicionalmente existía, también la tiene la economía digital. Otra forma tradicional de hacer negocios era empresa tiene un cliente que es otra empresa. Esa relación B2B también es muy tradicional, pero la economía digital comienza a traer cuestiones más complicadas, como el C2B, como un sujeto que usualmente es un consumidor llevando a cabo servicios para una empresa. ¿Mm? O un C2C, la posibilidad de que un usual consumidor preste servicios a través de una plataforma a otro consumidor. Por ejemplo, recuerda el caso de Uber, de Bit, de Globo, de Rappi, de plataformas de pedidos de comida o de cualquier otro tipo de plataforma que utilizan su tecnología para unir en un solo lugar no solamente a vendedores y compradores en el sentido tradicional de la palabra empresa-cliente, sino también personas con otras personas.
no discutamos si es que esa es una actividad empresarial o no, que no es el estadio para hacerlo. Pero lo cierto es que si yo quiero, por ejemplo, tengo un vehículo y quiero trabajar y hacer taxi, me inscribo en una plataforma, alguien pide el taxi y me conecta con este y está juntando a dos personas. Estos modelos de negocio han evolucionado en las relaciones de consumo. El otro ejemplo que les quería poner es que las cadenas de valor se han quebrado totalmente. La compañía más grande de taxis del mundo, y de hecho hay una posición de la Corte Suprema de algunos países, entre este caso el Reino Unido, diciendo que es así, también de Francia, la compañía de taxis más grande del mundo no tiene un solo vehículo en sus activos. Uber. La compañía más importante de reservas de información fotográfica no vende cámaras. La compañía más grande de alojamiento no tiene un solo edificio, no tiene hoteles, no tiene casas, Airbnb. La compañía más grande de influenciador mediático y no crea contenido. Facebook no crea contenido, comparte tu contenido. YouTube es la compañía más grande del mundo en difundir audio y video y no tiene un solo set de grabación. Bueno, ahora es distinto porque ahora hay una evolución del YouTube hacia el Netflix, pero si hace 2 años nos ponemos a pensar de YouTube, YouTube era compartir tu contenido, mi contenido, no su contenido. Netflix, la compañía más grande de contenido audiovisual y que probablemente tiene más canales dentro que cualquier otro, no es una red televisiva, no requiere tener una concesión del Estado para transmitir información por señales audiovisuales como lo hace un canal de televisión tradicional. Alibaba, la empresa más grande que Amazon en venta directa de bienes, o sea, Amazon vende bienes propios y vende bienes de otros, pero Alibaba vende solamente bienes de otros. Esa compañía, que es probablemente la tienda más grande del mundo, no tiene en sus activos ni una sola existencia, ni una sola mercadería. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir? Que la economía digital ha quebrado los fundamentos de la forma de hacer negocios. Las cadenas de valores han tenido un cortocircuito, una esquizofrenia económica absoluta. Pues, ¿qué sucede? Eso me parece genial desde el punto de vista del usuario. O sea, a mí y a ti y a todos ustedes, esto nos fascina. El problema es cuando nos hacemos la pregunta, sí, ¿y cómo pagan impuestos? Porque claro, los impuestos fueron creados hace 100 años, o mejor dicho, los principios fiscales de la imposición internacional fueron creados hace 100 años. El primer tipo de convenio tratado para evitar la doble imposición, allá por la década de los 20, nació sobre una economía distinta, ¿no? Cuando estas personas se sentaron en la post-Segunda Guerra Mundial, en el año 48, en el seno de la ONU, en el Comité de los Asuntos Fiscales, que se iban a imaginar que esto iba a pasar. ¿Y qué pusieron? Principios para gravar a las empresas en función a una perspectiva física, a una perspectiva material, a una perspectiva en la que no existían esas posibilidades digitales de hoy. ¿Y qué dijeron? Ah, ya, muy sencillo. El impuesto lo va a pagar en una operación entre dos países, ¿ok? En una operación entre el país A, digamos Ecuador, y el país B, digamos Perú, el impuesto lo tiene que pagar el país donde resida la empresa, ¿ya? Y en este caso, todos aquellos que conocen de tributación, por favor, olviden que existe una decisión de la CAN en el medio de nuestros países. ¿Ya? Prescindamos de eso. Entonces, ¿qué sucede? Los principios fiscales internacionales dicen, graba en la residencia, graba en Ecuador, pero se va a grabar en Perú si es que se produce un establecimiento permanente de esta empresa en ese país. Te lo pongo con manzanas y peritas. Imagínate que tú estás de viaje y te vas a Estados Unidos y consigues no sé, pues te ganas una lotería y con esa lotería compras un montón de manzanas y las vendes. Obviamente, esa venta de manzanas va a pagar impuestos en Estados Unidos, pero tú no has dejado de ser peruano, colombiano, ecuatoriano, uruguayo, no has perdido tu nacionalidad, ¿no es cierto? Eres un latino parado en otro país haciendo negocios. Bueno, lo mismo sucede con el concepto de establecimiento permanente. La Fiscalía Internacional creó un concepto por el cual cuando una empresa de un estado contratante, digamos, en este caso, Colombia o Perú o Ecuador o Chile o quien fuese, lleva a cabo una actividad en otro país, va a grabar solamente su país de origen, salvo que en ese otro país tenga un establecimiento permanente físico, con voluntad de permanencia, con ganas de quedarse, de hacer negocios. ¿Cuál es el problema? Ya te habrás dado cuenta. La economía digital no tiene presencia física.
todo está en la nube, todos son unos y ceros en lenguaje de programación, en el ciberespacio, en el mundo digital, ¿ok? Carente de corporeidad, de materialidad, de presencia física. Y entonces resulta, tengo un problema. Si es que la compañía de la economía digital tiene residencia en un país donde se pagan pocos impuestos, digamos Irlanda, Luxemburgo, Suiza, o de repente un paraíso fiscal, y las rentas provienen del otro país en el cual no hay cómo grabarlo, porque no tenemos una norma que establezca un gravamen digital, resulta que esta compañía se queda sin pagar impuestos o pagando pocos impuestos. ¿Y esto por qué se produce? Por tres factores esencialmente. El primero, porque las economías digitales se basan en modelos sin presencia física, como lo he dicho. En segundo lugar, porque hay un valor muy importante de los activos intangibles. ¿Cómo qué? Como las marcas, como la propiedad intelectual sobre el software, como la propiedad intelectual sobre la plataforma. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con eso? Claro, yo no me puedo llevar una casa de un lugar a otro, pero sí me puedo llevar fácilmente un activo intangible. Lo mando por la nube de un país a otro y transfiero la propiedad intelectual de una persona a otra. Y además son de difícil valoración. ¿Cuánto vale tu celular? Es muy fácil saberlo. ¿Cuánto vale tu casa? A una tasación. ¿Cuánto vale ese auto? Ah, bueno, hay cosa de revisar en la web. ¿Cuánto vale la marca Apple? ¿Cuánto vale la plataforma digital de Amazon? ¿Cuánto vale la fórmula de Coca-Cola? ¿Cuánto vale eh, la patente para el nuevo modelo de utilidad del nuevo celular del iPhone? ¿Cuánto vale? No puedes calcular ese valor de la misma manera, porque no solamente es un valor físico, hay un valor reputacional, un valor de utilidad, flujos futuros traídos a valor presente de manera inimaginable. La valoración de un activo intangible es tan complicada que hace que también para las tributaciones, para los países, sea difícil grabarlos. ¿Cuánto me vas a cobrar por impuestos? ¿1% o 200%? Porque la verdad es que yo no tengo claro el valor. Es un problema. El tercer elemento es que hay activos que nunca nos imaginamos que iban a haber. Tengo una idea. Un activo importante es la propiedad sobre la computadora, por supuesto. Otro activo importante es el software, sin duda. Otro activo importante es el personal que desarrolla el software, por supuesto. Pero no son los activos más importantes. Ah, no, ya sé, la marca, la reputación de la empresa, ese es lo mejor. No. En la economía digital, el activo más importante es uno que no tiene nombre, es uno que no está en las leyes, es uno que difícilmente lo puedes cuantificar. ¿Sabes cuál es el activo más importante? Tú y yo. Nuestra información, los datos, los usuarios. El activo más importante de la economía digital es la data que proveemos nosotros. ¿Tú qué creías? ¿Que entrar a Facebook era gratis? Tú le das tu información a Facebook a cambio de entretenimiento en una red social, por supuesto. Pero esa información, y no entremos en teorías conspiranoicas, hablemos de lo que es objetivo, simple y llanamente, esa información es un insumo para llevar a cabo un negocio, que es vender el perfilamiento de un público objetivo de publicidad digital. Las empresas recurren a Facebook para vender publicidad digital. Y Facebook ofrece su conocimiento del mercado. ¿Y quién es el mercado? Nosotros. Nos perfila. Nos perfila por tipo de consumo, el interés, las cosas que googleas, las cosas que buscas, lo que le pones like, lo que no le pones like, lo que eliminas, a quien bloqueas, la foto que subes, la que no subes. Y todo eso le permite a través de algoritmos perfilar el tipo de usuario y vender esa información para publicidad digital. ¿Cómo grabas el dato? ¿A quién le cobras el impuesto? ¿A ti, que lo vendiste? ¿O a mí? ¿O a Facebook? ¿Y cómo lo valoras? ¿Cuánto vale tu información? ¿Vale más que la mía? ¿Tu información vale menos que la mía? ¿Vale igual? Y ya, y si valen igual, ¿qué valor? Y en el medio de todo eso hay un problema. Si queremos grabar la economía digital, ¿es un impuesto ético? A ver, ¿no es acaso que el derecho al Internet es un derecho universal? Y al grabar yo la economía digital, ¿no estoy en cierta manera discriminando entre aquellos que tienen menos capacidad adquisitiva y aquellos que sí? Entonces, ¿te das cuenta que hay un montón de desafíos tributarios alrededor de la economía digital? Es un problema la economía digital, un rico problema, un interesante problema, un problema maravilloso, por lo menos para mí que me divierto con eso, desde el punto de vista tributario. Y nuestros países lo han venido enfocando de muchas maneras. Algunos han comenzado a decir, bueno, hay que crear un concepto de residencia fiscal digital. Ahora son residentes en el país, el caso, por ejemplo, de Eslovenia, ¿sí?
Vamos a crear un país que tenga una residencia fiscal digital. No necesito que vivas en mi país. Te inscribes por aquí, por la internet, y ahora tienes una residencia fiscal digital. Otros dirán, no, mejor hay que grabar la economía digital a través de esfuerzos mediante un impuesto que grabe servicios digitales con una retención en el país. Caso, por ejemplo, de Turquía, de India o de Perú. Otros dirán, no, hay que enfrentar un nuevo concepto de establecimiento permanente digital, como lo propone Bélgica, la Unión Europea y otros países de ese tipo. Otros dirán, no, lo importante es que los convenios para evitar la doble imposición tengan una forma de solucionar estos problemas. Y sí los hay. Caso de Brasil, por ejemplo, o de Suiza. Tienen cláusulas para operaciones digitales. Otros dicen, no, lo importante es entender el enfoque multilateral. La solución va por ese lado. Y la OCDE ha propuesto una solución multilateral que todavía no llega a 100% a cerrar el problema de la economía digital, para ser sincero. Otros dicen no. Otro enfoque que debemos darle son los precios de transferencia. El real problema de la economía digital está en la valoración. Y por ahí fue en su momento la OCDE hacia 2013 y hoy por hoy ya no tanto. La gran mayoría de países, en cambio, ha estado en torno de grabar el IVA y por ahí ha comenzado a haber desarrollos que graban el IVA digital. Pero estas posturas unilaterales que van a ser tratadas luego por nuestra compañera Ana Triana, y que no voy a ahondar en eso, sobre cómo grabar la economía digital, nacen de un enfoque multilateral. ¿Qué significa el enfoque multilateral? Significa que hay un enfoque global, mundial, totalmente holístico sobre el desarrollo de la economía digital. Y este enfoque integral, sincrético de la economía digital ha sido propugnado por el G20 y por la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. ¿Por qué nace de ahí? En el 2008 hubo una crisis financiera global, recordarán la llamada crisis subprime, que atascó las economías globales por la burbuja inflacionaria americana, que terminó afectando, por una suerte de contagio, a las demás economías del mundo que habían comprado derivados hipotecarios de Estados Unidos. Pues producto de esta burbuja inflacionaria y la peor crisis que en ese momento se tenía, y hablo de la peor crisis después de la crisis de los años 20, de la Gran Depresión, y antes de la crisis económica post-COVID-19. ¿Okay? En ese momento, 2009, la crisis subprime era lo peor que se tenía, peor que la crisis asiática de los principios del 2000. Entonces, ante esa situación, el entonces presidente americano, Barack Obama, comenzó a hacer esfuerzos desde el G20, impulsando que haya cambios en la forma de recaudar los impuestos para las grandes multinacionales. En ese momento él no pensó tanto en economía digital, porque si lo hubiera pensado, seguramente no lo hacía. Recuerda que las principales multinacionales digitales son americanas. Así que en ese momento él dijo, oh, se me prendió el foco. No tenemos plata, hay que sacar plata de la recaudación. Y le respondió a su ministra, sí, pero las recaudaciones no son aquí, porque nuestras grandes compañías o noticias no tributan acá, tributan en otros países, paraísos fiscales o países con convenios, etc. Barack dijo en ese momento, no way, esto no puede pasar, así que impulsemos al G20 y cambiemos esta situación. Se fue al G20 muy molesto, el G20 es el grupo de los 20 países más poderosos del mundo, económicamente hablando, y le dijo a la OCDE, te encargo una tarea, quiero que replantees la forma en que se enfrentan los retos de la tributación de multinacionales y la planificación fiscal agresiva. Y la OCDE hizo su tarea. En el 2013 sacó los primeros borradores y en el 2015 los reportes finales de 15 acciones para poder contrarrestar estos avances. Hacia el 2015, con estas acciones salió la acción 1 del llamado Plan BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que significa en español el traslado de beneficios y la erosión de las bases imponibles. Este plan BEPS no es otra cosa, en buen cristiano, que un plan para poder cambiar la forma en que todo el mundo enfrentaba las planificaciones fiscales de las compañías multinacionales. Buscaba dotar de coherencia, transparencia y sustancia al sistema tributario internacional y en esa época se dijo que era el más grande desarrollo y cambio de paradigma tributario en más de 100 años de tributación internacional. La acción 1 del plan BEPS establecía hay que enfrentar los retos fiscales que enfrentamos ante la economía digital. Y claro, comenzaron a lanzar todas estas ideas. Oye, ¿sabes qué? Hay que desarrollar el establecimiento permanente digital, hay que ampliar el criterio de fuente, hay que grabar con el IVA. Todo lo que te mencioné en la diapositiva anterior lo discutieron en el plan BEPS. Pero después del plan BEPS, hacia 2016, se creó un foro, el llamado Marco Inclusivo de BEPS,
del cual la gran mayoría de países, miembros y no miembros de la OCDE, pertenecen. Este foro inclusivo busca desarrollar e implementar en la práctica estas acciones. De hecho, incluye el BEPS Package, que es un grupo de 4 o 5 acciones que hay que tenerlo como un estándar mínimo. De hecho, la legislación ecuatoriana, colombiana, uruguaya, argentina, mexicana y de otros países de la región, y chilena, fueron modificados de cara a esta postura de la OCDE, en la parte del IVA, al menos recordarán. Entonces, ¿qué sucede? Ante esta situación, en 2019, por fin se da el humo blanco y sale el llamado Pilar 1 y Pilar 2 de la OCDE. El Pilar 1 y el Pilar 2, en resumen, es una fiesta. Te lo voy a contar así porque tenemos poco tiempo. Hoy por hoy, las compañías multinacionales tienen una fiesta en todo el mundo. Netflix, Amazon, Apple, Google, venden sus servicios y tú los consumes. Yo y tú somos usuarios digitales. Nosotros somos usuarios digitales. Consumimos productos y bienes y servicios digitales todo el tiempo. Los consumimos en nuestros países, denominadas jurisdicciones de mercado, y el dinero se va hacia los países de la residencia de estas plataformas digitales. El problema actual es que, tal cual está diseñado el sistema fiscal internacional, el dinero no tributa en nuestros países y tributa poco o nada en esos países a donde se va. ¿Qué es lo que plantea la OCDE? Mira, ¿sabes qué? Todo el dinero del mundo proveniente de la operación digital, vamos a imaginar que es una torta y que los he invitado a una fiesta de cumpleaños, ¿ya? A todos ustedes que están acompañándome esta noche, los invito a la fiesta de cumpleaños de la economía digital. Y vamos a la fiesta. El pilar 1 de la OCDE es establecer cómo vamos a partir la torta. Después de cantar el Happy Birthday y que todos estamos ya, partan la torta, hay que partir la torta entre los comensales. La primera pregunta es, ¿cuántos comensales hay? Entonces, depende de cuántos países participen en el pilar 1 a través de un acuerdo multilateral. La segunda pregunta es, ¿qué parte de la torta te toca a ti? Oye, ¿sabes qué? Yo soy gordito y tengo mucha hambre. A mí me vas a servir una torta bien grande. Y si tú de repente no tienes tanta hambre, te doy tu torta más chiquita. El pilar 1 plantea que el tamaño de la torta, es decir, la forma en que vamos a dividir la renta entre los países que participen del acuerdo, va a depender del criterio del nexo, un replanteamiento de paradigma histórico sobre la forma en que se graba la economía digital. No discutamos esta noche si es una ampliación del criterio de fuente o es una nueva forma de establecimiento permanente, porque realmente no vamos a terminar nunca. Pero lo cierto es que este criterio supone cómo repartimos la torta. ¿Y qué se toma en cuenta? Primero, el mercado. ¿Cuántos usuarios digitales hay? ¿Cuántas rentas provenientes de ese mercado, de esa jurisdicción, llegan a mi país? ¿Qué tipo de marketing digital se hace? ¿Cuántos activos intangibles hay involucrados? Esta metodología, más o menos complicada, determina al final qué pedazo de torta te llevas. Ok, repartimos la torta, comimos todos, está muy rico. Oye, pero ¿sabes qué? Han faltado 3, 4, 5 invitados y queda torta. Te pregunto, si queda torta, ¿hay que dividirla entre todos o se la come uno o se la come el otro? El pilar 2 dicta eso. El pilar 2 de la OCDE se llama GLOBE o Global Anti-Erosion Tax, que es básicamente una norma antielusiva enfocada en el marco BEPS para determinar cómo distribuir esa torta que se está quedando. ¿Ok? Realoca, redirecciona esa renta que algunos países no van a grabar hacia un mínimo impositivo global que busca tener un estándar de antiilusión internacional. Es como que digamos, oye, quedaron 3 pedazos, ya, ¿quién quiere? Alzamos la mano, ok, entre ustedes se lo reparten. Exactamente igual es la idea. La idea es que la empresa multinacional no encuentre vacíos que le permitan planificar cómo llevarse la torta solita. Disculpen si he sido minimalista y he sintetizado demasiado el pilar 1 y el pilar 2. Cada pilar tiene 200 páginas a más y he tratado de poner la idea principal de cómo es que la OCDE enfoca el nuevo gravamen a la economía digital. ¿Cómo se puede reducir? Un nuevo nexo para poder definir qué rentas deben ser atribuidas a cada jurisdicción de mercado y como consecuencia, cómo gravarla a la empresa digital. Y 2, un impuesto mínimo antiilusivo que busque evitar que haya erosión en las bases imponibles producto de la planificación agresiva, si es que el pilar 1 por ahí tiene un desacierto.
El enfoque multilateral, por tanto, es un enfoque global en el cual los países requieren de un consenso, de un sacrificio de soberanías fiscales, de potestades tributarias para encontrar un acuerdo holístico, sincrético, global. Y eso es lo que hace complicado el problema. ¿Mm? Eso es lo que lo hace complicado. ¿Por qué? Porque enfrentemos la realidad. Los países tienen soberanías fiscales independientes. Los países, nuestros países, tienen soberanías tributarias distintas. Las necesidades económicas, políticas, sociales y pragmáticas, históricas inclusive, del Perú, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, de Chile, de Paraguay y de cualquier otro país de Latinoamérica y del mundo, no son iguales. Sí hay semejanzas y diferencias, pero no son las mismas. Y por tanto, cada país tiene intereses tributarios diferentes. Y como cada país es soberano constitucionalmente sobre su autodeterminación tributaria, sobre su poder legítimo tributario de autoconfigurar sus normas como le da la relegada gana, resulta que comienzan a aparecer esfuerzos unilaterales, de lo que va a hablar muy bien Ana dentro de un momento. Estos esfuerzos, acrecentados por la crisis del COVID-19, que requiere una recaudación, ponen a temblar los esfuerzos multilaterales de la ONU. Y ante eso surge la pregunta, ¿habrá realmente un consenso multilateral para que todos juntos como hermanos de la mano encontremos el camino de grabar la economía digital? Soy sincero, hasta julio-agosto del 2020 yo era bastante nihilista sobre ese tema y pensé que no lo iba a ver. Me parecía que el pragmatismo unilateral iba a ganar por encima del multilateralismo tributario, porque la falta de acuerdo se generaba en un problema provocado primero por Estados Unidos. Y no porque Estados Unidos es el malo de la película, ni mucho menos, por un tema pragmático tributario. Te pregunto, las grandes mayorías tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas del mundo, ¿de qué capital son? Americano. Entonces, Estados Unidos dijo, ok, yo participo del Pilar 1 y Pilar 2 de la OCDE en la medida que haya garantías para mis empresas. Hasta ese momento, el entonces presidente Donald Trump dijo, Estados Unidos no va a participar. Y por eso, en la cumbre del G20 de julio del año pasado, se dijo, no hay acuerdo, no hay luz verde. Pero cambió la administración en Estados Unidos, ahora es Joe Biden el presidente, y todo cambió. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Estados Unidos iba por el enfoque de tener un puerto seguro para sus multinacionales que las protegiese de estos impuestos globales que quería hacer la OCDE y grabarlas a su manera con sus propios impuestos como el BIT o el GILTI, lo cierto es que las compañías multinacionales se dieron cuenta que les convenía el impuesto de la OCDE. Tú me dirás, ustedes me dirán, estás loco Jesús, ¿cómo que les convenía? Por supuesto, si fuéramos totalmente unilaterales tendríamos un problema. Realmente el problema sería que habría un montón de impuestos con pocos créditos que los puedan utilizar, con convenios que no los puedan solucionar y además con la posibilidad de la plurimposición internacional. Entonces, ¿qué dijeron los miembros del G20? No, mejor busquemos el consenso. Es entonces que Yellen, la ministra de Tesoro americano, dijo este año, a principios, en marzo o febrero de este año, Estados Unidos va a colaborar con el multilateralismo de la OCDE. Y en mayo del 2021, el 28 de mayo, Ángel Gurría, entonces secretario general de la OCDE, dijo, estamos a unos meses de distancia de poder llegar a un acuerdo global sobre cómo grabar a la economía digital. Y señores, el 4 de junio del 2021, este viernes pasado, sucedió el acuerdo. ¿Qué sucedió? En la cumbre del G7, G7, no el G20, los 7 países más poderosos económicamente del mundo, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, de donde provienen además las grandes o las principales compañías tecnológicas, faltan las brasileras, las coreanas, faltan ahí las indias también, etcétera, y las rusas, que son parte del G20, acordaron establecer un problema, una solución al problema de la economía digital. Eso fue hace 3 días. ¿Qué es lo que sucedió? En el G7, los ministros de Economía y Finanzas, así como los presidentes de los bancos centrales de reserva de estos países, se comprometieron a 3 cosas. Primero, a crear un consenso para encontrar un impuesto en los países de la jurisdicción que sea por lo menos de 20% en la fuente. ¿Qué significa esto? Que Ecuador, que Perú, que Colombia, que Chile, que etcétera, van a poder, de alguna manera que todavía no se sabe cómo, porque hay que esperar a julio-agosto, retener
gravar con un poder impositivo no menor al 20% las rentas de estas compañías tecnológicas. Ah, o sea, Jesús, en la práctica, si Netflix vende servicios a mis compatriotas, mi país va a poder grabar 20% de impuesto. Sí, ese es el primer consenso. No sabemos qué tipo de impuesto ni cómo va a pasar, pero ya sabemos que han reconocido un poder impositivo que le van a reconocer a los países del mercado, que somos nosotros, de al menos 20%. Siempre que, ojo, y ahí viene el problema, suponen un margen del 10% para las compañías. Ahí está el problema. Esa es la parte que van a discutir, porque claro, a nosotros nos invitaron a la fiesta del G7, ¿no? ¿Qué país latinoamericano podría suponer un margen del 10% de las ganancias de una multinacional tecnológica como Apple? Probablemente ni siquiera Brasil, creería yo, tiene un mercado de usuario tan grande para representar el 10% de las ventas de Amazon globales. Entonces, ahí está la primera pata coja de este esfuerzo de estos 3 días. Lo hizo el G7, pensando en el G20 probablemente, ¿no? Entonces, seguramente los países latinoamericanos ahí van a tener un problema frente al problema total de unilateral versus multilateral. ¿Qué reconocieron además? Un impuesto mínimo global de al menos el 15% por país. ¿Qué significa? Que las compañías multinacionales han acordado que más allá del país de su residencia y que hoy por hoy pagan pocos impuestos, van a aceptar que de manera global todos los impuestos mundiales representen al menos 15% de sus ingresos. Pero eso vamos a tener que ver cómo lo implementan. ¿Ok? Los ministros de finanzas del G7 tomaron este acuerdo, que es un gran avance. Pero repito, es un gran avance que me preocupa cómo va a repercutir en nuestros países latinoamericanos, porque sin duda es un buen esfuerzo. Pero no sé qué parte de la torta nos queda. Vuelvo al ejemplo de la torta. Qué lindo, van a repartir la torta, pero a ti te va a tocar solamente la cereza. Y entonces comienzas a quedarte con hambre. Así que vamos a ver qué sucede al respecto. Bueno, el G7 no es parte negociante de la OCDE, pero sí impulsa al G20. Así que en julio-agosto de este año vamos a ver qué sucede. Como conclusión de esta ponencia que esta noche he pretendido hacer de la forma más sucinta, hay todo un problema entre el multilateralismo de la OCDE y en realidad el problema de grabar la economía digital. Lo cierto es que el camino de grabar y de tributar los servicios digitales y los modelos de negocio y la economía digital es un camino inevitable. Ya sea que uno vaya por el lado multilateral o por el lado unilateral, es inevitable ese gravamen debido a que representa un gran esfuerzo de capacidad contributiva, sobre todo para nuestros países. Los países tienen que estar preparados para eso. Los empresarios, los tributaristas, los programadores, en general toda la comunidad alrededor de la economía digital tienen que entender este problema, porque va a afectar sus negocios en buena o gran parte. Los países y la OCDE están listos. ¿Lo estamos nosotros? Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jesús. Maravilloso esta reflexión. Definitivamente, quienes estamos en el mundo digital o quienes habitamos el mundo digital de manera natural, que hemos estado toda nuestra vida en el ciberespacio y haciendo estas cosas, usualmente no pensamos en la ubicuidad de compartir información. Para nosotros eso es muy natural, pero no pensamos que esa ubicuidad se puede replicar o se podría llegar a replicar a otros espacios como el tema de los impuestos o el tema legal, la ubicuidad de la ley y ese tipo de cosas, ¿no? Que no las vivimos en el día a día y para nosotros, o sea, ni siquiera lo pensamos. Pero claro, esa es tu especialidad, ¿no? Y parece muy interesante pensar un poquito, reflexionar sobre esa posibilidad de la ubicuidad de los impuestos. Ahora, ahí quizás, y vamos a dejar para el final, después de la intervención de Ana, las preguntas de todo el mundo, solamente voy a dejar en la mesa esta pregunta, ¿qué pasa con la inequidad? Porque, claro, la torta la vamos a repartir entre el más gordito y el más flaquito, o cómo la vamos a repartir. Entonces, hay países, este 10% de que hablaba, que no lo va a alcanzar, pero hay países que necesitan, ya que su realidad es distinta a un país que sí puede alcanzar a un porcentaje mayor, al 10% o menos.
Entonces, esa repartición como debiera de ser. O sea, hay que quizás pensar un poco en el tema de la iniquidad, el que menos tiene un poquito a aportar. Bueno, es lo que un poquito me hacía ruido en la cabeza cuando decías esto último. Vamos a continuar con Ana, que va a hacer un aporte complementario a lo que acaba de ahora contarnos Marco, Jesús, y compartimos la pantalla, Ana, por favor. Y al final de la intervención de Ana, abrimos o respondemos las preguntas. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer por medio del chat. Pueden escribir sus preguntas y al final las vamos a responder junto con Jesús y Ana. Listo, Ana, adelante, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias, Francisco. Para mí es un gusto estar hoy participando en el Hub UIO. Vengo pues a hacer como la parte complementaria a la charla que acabó de realizar el doctor Jesús, donde les voy a comentar ya las medidas unilaterales que se han tomado por los diferentes bloques económicos a nivel mundial. Iniciando esto con lo que se ha realizado en la Unión Europea, donde quizás es la jurisdicción o el bloque continental que más ha desarrollado la imposición a la economía digital y que más ha tratado de abordar ese desafío que nos ha planteado esta nueva economía, como la podemos llamar. Dentro de la Unión Europea, desde el año 2016 se empezaron a implementar los impuestos indirectos a las transacciones que se realizan a través de medios electrónicos, iniciando a grabarse con el IVA todos los servicios de telecomunicaciones, radiodifusores o televisión electrónica que se presten dentro de la Unión Europea. Este fue como el principio o el origen de la tributación indirecta de la economía digital en este bloque económico. Esto madura un poco cuando salen las acciones BEPS y pues dentro de estas la acción 1 respecto a los desafíos de gravar o de la tributación de la economía digital, donde se muestra claramente de que es un nuevo modelo económico que se está desarrollando y que está creciendo y que plantea un sinnúmero de desafíos para poder ser grabados. Entonces es allí cuando en la Unión Europea se implementa el paquete de comercio electrónico, donde ya se amplía el régimen del impuesto sobre las ventas incorporado para los servicios de telecomunicaciones que se prestaban de forma electrónica, se amplía para las transacciones realizadas de ventas y servicios a través de una interfaz virtual, donde con ellos prácticamente se abarca con IVA todos los servicios y todas las ventas que se realizan a través de Internet. Esto tiene un proceso de maduración y finalmente en el 2019 se hace la implementación, ya una vez reglamentado y claramente definido el alcance de la norma del paquete de comercio electrónico. Esta implementación se empieza en el 2019, donde ya se empieza a tributar el impuesto al valor añadido por todas las transacciones realizadas a través de una interfaz virtual donde se abarcan todos los modelos desarrollados dentro de la economía digital con este impuesto. O sea, ya se incorporan al régimen de ventas o al régimen del impuesto del IVA todos los modelos de negocio desarrollados a través de una interfaz virtual. Gracias a la adopción de esto, la Unión Europea ve la necesidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y de los deberes de la declaración y el recaudo del impuesto. Y en el 2020 adopta la ventanilla única de IVA, donde es prácticamente un sistema de facilitación para el cumplimiento de la declaración, pago y recaudo del impuesto. Al incorporar este paquete electrónico, la Unión Europea proyecta de que va a recaudar aproximadamente 7.000 millones de euros anualmente. Pero no solo se quedan los impuestos indirectos, sino que también trasciende a los impuestos directos, generando
el Parlamento Europeo dos propuestas que se pueden llamar los pilares o los inicios u orígenes de las propuestas que se están discutiendo actualmente de forma multilateral por la OCDE y constitutivas del pilar 1 y 2, que ya nos explicaba un poco Jesús. Estas propuestas del Parlamento Europeo partían de dos enfoques. Uno era ampliar los hechos generadores o las bases imponibles del impuesto sobre la ganancia. Y el otro enfoque era crear un impuesto directo provisional con una tarifa única y fija. Entonces, la primera propuesta, que va muy ligada al pilar 1, a lo que se propone en el pilar 1 por la OCDE, se grabaría con esta propuesta. Lo que se desarrolla es un impuesto, o bueno, es ampliar esa base gravable o ese hecho generador a aquellas empresas que cuenten con una presencia significativa en las jurisdicciones, midiendo esta presencia significativa por el nivel de usuarios que tiene dentro de la jurisdicción. Para nivel de usuarios y nivel de ingresos. Para ello, entonces, se definen tres umbrales que se deben de cumplir para poder ser sujetos pasivos de esta ampliación de base de hecho generador, que es tener más de 7.000 millones de euros de ingresos anuales, más de 100.000 usuarios o más de 3.000 contratos comerciales. Entonces, estas empresas que cumplan estas condiciones, las tres condiciones, serían sujetos pasivos del impuesto a la ganancia en las jurisdicciones donde cumplan estas condiciones. Esta sería la propuesta del Parlamento Europeo, que va ligada al impuesto a la ganancia, a la ampliación del hecho generador. Ya respecto a la segunda propuesta que hace el Parlamento Europeo y que va muy ligada al pilar 2 que se discute actualmente en la OCDE, que es el impuesto provisional directo, pero fija tres hechos generadores específicos, que es la venta de publicidad en línea, la actividad de intermediación digital o la interfaz virtual y la venta de datos generados por los usuarios, donde vemos que estas tres actividades son los nichos de negocios que mayor nivel de ingresos están generando a las multinacionales del comercio y de la economía digital. Pero igual fija unas condiciones para ser sujeto pasivo de este impuesto provisional. Estas condiciones están constituidas por obtener ingresos anuales totales de 750 millones de euros y que dentro de la Unión Europea haya percibido unos ingresos totales de más de 40 millones de euros. Este impuesto provisional tendrá una tarifa del 3% y aplicaría sobre el ingreso neto recibido por cualquiera de las tres actividades que se definieron. Con estas propuestas, el Parlamento Europeo pretende o se proyecta que se podrían recaudar más de 5.000 millones de euros anuales. Pero esto sencillamente fue una propuesta que, como les digo, fueron los orígenes de las propuestas de Pilar 1 y 2 que se discuten actualmente en la OCDE y que no se han establecido de forma unánime en el bloque económico de la Unión Europea. A raíz de esto, algunas jurisdicciones de la Unión Europea adoptaron como medio unilateral impuestos provisionales. Es el caso de Francia, Grecia, Italia y Turquía y Australia. Ellos establecen un impuesto provisional para el caso de Francia el 3%, para el caso de Italia igualmente el 3%, Turquía el 7,5% y Austria del 5%. Grecia, el impuesto que adopta es ligado al impuesto de las ganancias o el impuesto sobre los beneficios, pero en sí ellos graban, estas tarifas o este impuesto los recaen básicamente sobre los ingresos generados por publicidad en línea, por venta de datos generados de los usuarios y por los servicios de intermediación o de interfaz virtual. Básicamente graban los tres nichos de mercado
que se establecen en la propuesta del Parlamento Europeo. Exceptuando de esto o adicionando estas actividades, la grabada por Grecia, que son los ingresos por los alquileres a corto plazo transados a través de plataformas digitales, es decir, como estos alquileres que hacemos por Airbnb. Igualmente, en Turquía se adiciona el suministro de contenidos digitales, definiéndose dentro de estos contenidos todos aquellos software, aplicaciones digitales, videos y música. Igualmente, algunas jurisdicciones han empezado a hacer la adopción de estos impuestos provisionales. Dentro de estas jurisdicciones encontramos a España, Reino Unido, República Checa y Bélgica, que siguen el enfoque del impuesto provisional de tarifa fija, estableciendo una tarifa del 3% en España, del 2% del Reino Unido, del 7% en República Checa y del 3% en Bélgica. Llamando la atención que igualmente graban las tres actividades básicas de la propuesta, que es la publicidad en línea, el servicio de interfaz virtual y la venta de los datos generados por los usuarios. Asimismo, vemos que en el Reino Unido también se empieza a monetizar, se empieza a grabar la monetización que se realiza por los, digamos que por los datos que los usuarios dejan en los motores de búsqueda, en las redes sociales y pues los mercados en línea, que básicamente sería la actividad de interfaz virtual. Esto es lo que se ha desarrollado en la Unión Europea respecto a los impuestos directos e indirectos, siendo pues el bloque económico que más ha desarrollado la tributación de la economía digital. Ya pasando a otro escenario como es Norteamérica, encontramos que respecto a los impuestos indirectos, Canadá fue el pionero en adoptarlos, grabando los suministros realizados a través de plataformas electrónicas, constituyéndose estos suministros por venta de bienes o prestaciones de servicios. Estos están grabados con el impuesto al valor añadido establecido en Canadá. Por su parte, en Estados Unidos, el impuesto indirecto o el impuesto sobre venta de productos y servicios digitales es de carácter local o estatal. Y pues el marco jurídico es definido por cada uno de los estados, dentro de los cuales ya 27 ya han adoptado esta regulación y han definido como sujetos pasivos de este impuesto las empresas o los negocios que realizan transacciones de bienes y servicios a través de interfaz virtual que tengan unos ingresos superiores a $100,000 y más de 200 transacciones. El cobro de este impuesto se realiza en el estado donde el proveedor tiene su domicilio o presencia física. En cuanto a los impuestos directos, encontramos que Canadá ha manifestado su intención de incorporar también un impuesto provisional con una tarifa del 3% que gravaría la publicidad en línea y los servicios de intermediación virtual, estableciendo también como sujetos pasivos de este impuesto aquellas empresas que tengan más de $1,000 millones en renta mundial y $40 millones de ingresos nacionales. Entonces, vemos que todas las propuestas de los impuestos provisionales van muy sujetas de pronto a lo que vemos en el pilar 2 o el impuesto global. Respecto a Estados Unidos, como lo manifestaba Jesús, es una jurisdicción que no está de acuerdo con las medidas unilaterales, que inicialmente tampoco quería un acuerdo multilateral, que con esta nueva presidencia de John Biden ya se manifestó que se acoge a la solución multilateral, que la apoya y pues que ellos se van más hacia apoyar
lo propuesto en el pilar 2 del impuesto GloBE, ya que este va muy sincronizado a la política del yielding. Esta es la perspectiva de impuestos indirectos y directos desarrollada por Norteamérica. Ya por último encontramos la región latinoamericana, donde realmente el desarrollo de la imposición a la economía digital ha sido muy mínimo, a pesar de que en la región tenemos el país pionero en la imposición directa a la economía digital. Los impuestos indirectos que se han desarrollado en Latinoamérica se han basado sobre un híbrido entre el principio de origen y el de destino, donde se incorporó la extraterritorialidad en el IVA y con ello se permitió gravar los servicios digitales que son utilizados o explotados efectivamente dentro de la jurisdicción. La tarifa de los impuestos indirectos incorporados para la economía digital en la región latinoamericana oscila entre un 19 y 21%. De acuerdo a las estadísticas presentadas por la CEPAL, se pretende que esto va a generar unos ingresos tributarios para las regiones entre 10 y 20 millones de dólares anuales. Realmente han sido muy pocas las buenas estrategias que se han desarrollado para el recaudo de estos tributos a nivel latinoamericano, y es lo que nos ha mostrado el CIAT en diferentes estudios que nos ha enseñado, donde el recaudo real frente al recaudo esperado no alcanza siquiera el 50%. Entonces, es donde nos hacemos el cuestionamiento. ¿Vale la pena solo desarrollar un marco jurídico? Realmente ese marco jurídico debe ir acompañado de estrategias realmente que permitan la implementación, y no solo la implementación, sino el recaudo de estos tributos. Las jurisdicciones que ya han incorporado en su legislación doméstica estos impuestos indirectos son Argentina, Brasil, Chile, que se acaba de iniciar en esto. Ahora en el año 2020 inició con la imposición indirecta a la economía digital. Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. En cuanto a la imposición directa, también ha adoptado en la región latinoamericana, también se han adoptado los dos enfoques. El enfoque a partir de impuestos provisionales y el enfoque de ampliación del hecho generador del impuesto a las ganancias sobre las rentas generadas. Entonces, como les mencionaba, las jurisdicciones que han adoptado e implementado ya este impuesto, partiendo del enfoque de ampliar el hecho generador del impuesto a la ganancia, tenemos el país pionero, que es Perú. En el año 2013 incorpora dentro de su legislación como renta de fuente nacional todos los ingresos recibidos o percibidos por el pago de servicios digitales por empresas del exterior en el territorio peruano, y le aplica a estos ingresos la tarifa general del impuesto de renta. Esto realmente fue un adelanto porque ni siquiera se hablaba de desafíos de la tributación de la economía digital, cuando Perú ya incorpora dentro de su legislación doméstica un impuesto para gravar estas transacciones, cuando era aún muy naciente esta nueva economía, y pues realmente fue un paso agigantado que dio Perú y que hoy por hoy lo hace el líder de esta imposición en la región. Seguido de ello, también Uruguay adoptó la aplicación o incorporó dentro de su legislación la aplicación del impuesto de renta a la tarifa general sobre los ingresos originados por la transmisión de contenido audiovisual por parte de proveedores extranjeros dentro del territorio uruguayo, y por la administración de plataformas digitales por parte de residentes en el exterior que poseen participación superior al 50% o que son nacionales. Ya trascendiendo un poco el enfoque
digamos que el ensanchamiento del hecho generador del impuesto sobre las ganancias, México se introduce en lo que es la imposición provisional de un impuesto para la economía digital, estando en la adopción de realizar una imposición o una tarifa del 3% sobre los ingresos procedentes de la publicidad digital, de la interfaz digital y de la venta de datos generados por los usuarios. Llama la atención que la interfaz digital no solo la contempla para los marketplaces o los mercados digitales, sino que también la contempla para la interacción de usuarios. Es decir, que al igual que Turquía, también contempla grabar las redes sociales. Esto realmente es una novedad porque ninguna jurisdicción ha previsto o no se ha visto como uno de los nichos a ser cubiertos como hecho generador de estos impuestos provisionales. Aunque vale la pena mencionar también que México establece como sujetos pasivos de este impuesto provisional a los residentes y a los establecimientos permanentes. Es decir, que a pesar de que grava servicios que se transan a nivel mundial a través de forma virtual, lo condiciona a su jurisdicción, es decir, que lo condiciona a la presencia física dentro de su territorio. No contempla la presencia virtual, que es lo que se ha contemplado en la adopción de estos impuestos provisionales. Bueno, esto ha sido todo lo que tenía para comentarles. Estoy atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias por la presentación. Complementaria realmente, y yo acabo de descubrir algo. Vamos a necesitar también hacer una sesión de impuestos para dummies, porque realmente son muchos temas, es mucha información, y a mí me quedaba, sí, es que quizás muchas personas no estamos muy familiarizados con el tema de los impuestos, ¿no? Más allá de que sabemos que pagamos el IVA y pagamos el impuesto a la renta a final de año, que hasta ahí. Pero a mí me surgen algunas inquietudes. Pero antes de eso, hay una pregunta de Fernando Velastegui que dice, ¿cuál cree que será el marco fiscal de El Salvador en caso de que el Congreso apruebe la reforma legal que autoriza el Bitcoin como moneda de curso legal? Bueno, el presidente Bukele anunció hace unos días que va a intentar que el Bitcoin sea moneda de curso legal y lo hizo en una conferencia en Miami, me parece, sobre temas de cripto. Pero lo cierto es que sería el primer país del mundo en tener este cambio. Japón en el 2018-19 tuvo la posibilidad de darle efecto de medio de pago al cripto, pero sin darle carácter de moneda de curso legal. Simplemente permitía usarla como medio de pago. A ver, si lo ponemos en sencillo, el problema tributario del cripto es que no se sabe qué es con ciencia cierta. Es decir, ¿qué es? ¿Es un activo? ¿Es un bien? ¿Es un medio de pago? ¿Es moneda? ¿Es una inversión? ¿Es un instrumento financiero? Es el problema, su naturaleza. Y a partir de ello surgen efectos tributarios. En el caso del caso de El Salvador, si es que se diese la posibilidad de que realmente se apruebe como moneda de curso legal, pues that's it. Es decir, se vuelve moneda. Y si es moneda, yo puedo comprar con eso, puedo pagar con eso, puedo gastar con eso, puedo recibir renta por eso. Porque claro, es dinero o equivalente a dinero. Y también podría pagar impuestos con eso. Ahora, en aquellos países en los que no se ha reconocido el carácter de curso legal es donde está el problema. En algunos países dicen, ok, esto es una inversión financiera, en consecuencia debería pagar el impuesto a la ganancia de capital como si fuera la venta, el cripto, la venta de cripto, el trading, como si fuera la venta de un activo, como si fuera una venta en bolsa o de Forex,
¿no? Otros, en cambio, otros países dicen, no, esto es un activo intangible y no resulta grabado. Por ejemplo, es el caso peruano, en donde hay toda una discusión sobre eso, sobre si es un activo intangible, como puede ser una marca o un software, algo inmaterial. Y en otros países está la discusión menos complicada, ¿no? España no se complica la vida, por ejemplo, ha dicho, mira, ¿sabes qué? Paga el mismo impuesto como si fuera un impuesto a la renta empresarial para todo el mundo y ya está. Es decir, independientemente de que hagas trading, exchanging, mining o lo que sea con cripto. Pero nada, no se puede, creo yo, leer el futuro, pero sin el supuesto que se haga eso en El Salvador, la parte fiscal va a ser la consecuencia natural a cualquier inversión normal, porque si se le concede el carácter de moneda de curso legal, realmente ganar Bitcoin es como ganar dinero, y con los efectos tributarios que correspondan, como cuando te pagan al fin de mes, o como cuando vas a una tienda y compras algo, igualito. Ok, gracias, Jesús. A ver, hay otra pregunta. Bueno, esto es más una duda. Acá en el Ecuador, por ejemplo, si hablamos de impuestos en plataformas digitales, es el impuesto que le cobran al usuario, ¿no? A ciertas plataformas, ¿no? Entonces, lo cual implica, claro, el usuario, aparte de que sus datos están siendo utilizados para comercio sin la autorización de uno, o sea, atrás de que estas grandes empresas comercializan con nuestros datos, aparte tenemos que pagar impuestos dentro del país, claro, sobre el uso de estas plataformas. Entonces, pero claro, ustedes hablaban del impuesto para estas grandes transnacionales, ¿no? Es decir, ahí viene, y a mí todavía me queda un poco la duda de cómo se puede materializar esto, cómo puede un país grabarle impuestos a los servicios a una de estas grandes transnacionales cuando esa transnacional ni siquiera está en el país, ¿no? Está en Estados Unidos, o las más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a eso? Hay algunos países que sí tienen sus filiales, ¿no? De estas grandes tecnológicas en sus países, en Latinoamérica, ¿no? En Argentina hay unas, en Ecuador hay una o dos, pero las grandes, ¿no? Las grandes de las redes sociales, etcétera, no. O sea, en Argentina sí es el caso, pero por ejemplo en Ecuador no. Entonces, ¿cómo haces, ¿no? Para poder grabarle a estas grandes tecnológicas estos grandes impuestos? Eso creo que lo mencionaste, pero si lo quieres recalcar. Bueno, de pronto la experiencia que se ha tenido con lo que se ha implementado, como dices tú, con el IVA, que realmente es un impuesto al consumo para el usuario, más no para la multinacional, pues se ha implementado en algunas jurisdicciones, ejemplo, caso Uruguay, que ha sido muy eficiente en el recaudo de estos tributos vía retención en la fuente, donde pues antes de la dispersión o la compensación de los pagos a la multinacional, pues se hace la retención respectiva del impuesto. Algunas otras jurisdicciones, como el caso colombiano, la retención en la fuente se dejó optativa, es decir, que la multinacional debe manifestar si quiere que se le realice la retención en la fuente o si quiere hacer la declaración y pago del impuesto. Esto realmente no ha sido muy beneficioso porque Colombia no ha alcanzado ni siquiera el 20% del recaudo proyectado que se tenía. Entonces yo pienso que la mejor manera para hacer el recaudo y hacer realidad ese pago de ese tributo es por medio del mecanismo de retención en la fuente. Sí. Ok. Sí, Jesús. Sí, claro, como ya lo dijo Ana, los impuestos al consumo graban lamentablemente indirectamente, graban a ti, a mí y a todos nosotros como consumidores. Eso genera una facilidad de recaudar porque la demanda de los usuarios digitales es inelástica. A ver, sube el precio de la leche y vas a seguir comprando leche por más que te cueste más. Y seguramente lo mismo con el pan. Y igual sucede con el Netflix. Si te suben $1 el Netflix, lo vas a comprar. Eso pasó en Francia. Cuando hicieron el impuesto del 3%, subieron el 3% del servicio de Netflix y la gente siguió consumiendo Netflix. Es más, se daba cuenta que en la tarjeta le cargaban un poquito más y que había dado clic en el aceptar, en el checkbox de ¿estás seguro con los nuevos términos?
dale, go, ponme la película, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo sucede con el IVA. El IVA es más fácil recaudar a nivel de consumidor final porque no se siente, porque la demanda es inelástica, y claro, eso hace que sea más fácil que ponerse a negociar uno a uno con la plataforma para un impuesto a la renta. Y lo segundo es que la recaudación del IVA, de los problemas de la economía digital, se puede hacer con agentes recaudadores, como dice Ana. De hecho, en el 2017, la OCDE hizo la recomendación en sus guías para grabar la economía digital en el IVA, de que utilizaran, entre otras cosas, a las entidades de pago, como son Visa, Mastercard, PayPal, o los propios bancos emisores de las tarjetas a través de las cuales se paga. Entonces, esas son formas más sencillas de recaudar. Entonces, y la plataforma no se ve tan complicada, porque claro, dirá, a mí no me va a afectar el impuesto. El impuesto lo traslado, y lo traslado en el precio a nosotros. Y nosotros decimos, $1 más o 90 centavos más, y muchos de nosotros ni la pensamos, le das ok, ¿no es cierto? Y eso es lo que sucede. Por eso es más fácil grabar en el IVA que grabar con los impuestos a la renta de la misma plataforma. Ahí hay todo un debate de justicia tributaria, si esto es justo, esto es ético, lo que te decía al comienzo, el derecho al Internet, en fin. Es un debate, yo diría, extratributario, que entra un poco en el terreno de lo ético, pero la realidad es esa. Esa es la razón por la cual se produce lo que mencionas. Claro, y bueno, también vienen otros elementos que entran en el campo de lo ético también. El desempleo tecnológico, qué pasa con los robots que ocupan esas plazas, o la Uy. automatización. Entonces, Tú sabes que eh, en Corea el 40% de las trabajadores de fábrica son inteligencia artificial. Y hay toda una pregunta si deberían estar grabados como renta del trabajo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar y pagamos impuestos, ¿no? El empresario se ahorra en una máquina una cantidad de impuestos que no tiene que retener y no tienen que pagar, y sin embargo es una inversión de un bien de capital. Y los empresarios que dicen, oh, a ver, yo lo he creado, lo he comprado, es un bien de capital, es como una fábrica. Los legisladores coreanos están diciendo, creo que deberíamos reconocerle capacidad de impuestos y hacerle pagar un impuesto basado en la contribución a la eficiencia, y se lo cobramos al empresario, porque el desempleo que está generando en operarios manuales se debe ver compensado de alguna manera, porque antes yo recaudaba el impuesto del trabajo del operario, ahora tengo una inteligencia artificial. O sea, el debate da para más, ¿no? Es impresionante. interesante, sí, cosas que nunca se nos ha pasado por la cabeza, como no sé, los asistentes artificiales, de estos de inteligencia artificial, Siri, Alexa y demás. Sí. Sin duda. Bueno, yo creo que ya estamos al tiempo. Ha sido una charla muy nutrida, muy interesante. Em, em, Hay una pregunta más. Bueno, ¿cómo ves el futuro de enseñar tributación en las universidades? Porque es un poquito lo que mencioné hace un rato, que tenemos que hacer una sesión de tributación o de impuestos para dummies, ¿ya? Así como el otro gran tema de la propiedad intelectual, que es un tema que ya últimamente se vuelve transversal, a nuestro parecer, transversal para todas las carreras. Todos debemos de manejar el tema de propiedad intelectual, definitivamente. Ahora, sobre todo, que estamos en un mundo globalizado donde nuestra creación fácilmente llega a cualquier parte del mundo. Respecto a esto en las universidades, enseñar tributación en las universidades. Ana, ¿quieres empezar? Dale tú que tienes experiencia. Eh, a ver, depende del público, ¿no? Enseñar va a depender un poco del público al cual uno se va acoplando. Como decías tú, y nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Escuchar, nosotros cuántas veces hemos estado en conferencias del otro lado, escuchando a emprendedores, a ingenieros, a ver, escuchar qué sé yo, o leer de repente este tratado sobre el blockchain cuando recién empezó el Bitcoin.
es una bala en la cabeza, ¿no? Entenderlo es un lenguaje totalmente distinto, ¿no? O leer de repente o escuchar a alguien hablar de cloud computing cuando realmente tienes una formación de otro tipo. Eso creo que lleva a que uno deba partir de la idea de que hay una multidisciplinaridad en torno a la economía digital. Es un fenómeno enriquecido por todas una serie de aristas, ¿no? La tecnología, la ingeniería, la gestión, el emprendurismo, sin duda el derecho, la contabilidad, las finanzas. Así que yo pienso que la tributación como se debe enseñar hoy va por eso, ¿no? Va por adaptarse un poco al público y plantearlo de esa manera, ¿no? Pero, en fin, es un reto, yo creo que cada uno tiene un estilo y cada uno tiene, y claro, y cada público es distinto, ¿no? Pero nada, es divertido, es bonito, es gratificante. Ya, y solo para cerrar, en este espacio del Hub, donde hay 5 universidades eh, que conforman el Hub, y este tipo de actividades tratamos de hacerlas siempre para este público. ¿Qué recomendarías a las universidades, no solamente del Hub, no, a cualquier universidad, para preparar a la ciudadanía en materia de impuestos de la nueva economía digital? ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes? Es decir, no sé, respecto a cómo enseñar o qué enseñar, desde cuándo enseñar, cómo abordarlo. Si consideran ustedes que estos temas que estamos conversando ahora son vitales, son transversales, ¿qué recomendaciones darían ustedes para poderlos enseñar en las universidades o en otros espacios donde la ciudadanía se pudiera preparar en esto? O si lo ven necesario también, ¿no? Creo que es un tema de cultura tributaria, básicamente. Yo no creo que, que, que yo voy a ser ingeniero por ver tributación de blockchain de repente, ni ustedes van a ser tributaristas, salvo que tengan la especialidad en contabilidad o en finanzas o en legal, por escucharme a mí y a Ana hablar sobre ese tema. Pero sí es un tema de cultura tributaria. El mundo en el que vivimos es importante que todos tengamos conocimiento del deber de contribuir, del deber de sostener, de coadyuvar al sostenimiento del gasto público, de la responsabilidad que es ser un contribuyente, también la responsabilidad del Estado de usar esos recursos en lo que corresponde, de la importancia de una administración tributaria que controle, que verifique, que cumple, que sea amiga del empresario. Nada, creo que eso, y en el marco de eso, obviamente la economía digital es parte de esa cultura porque somos consumidores digitales, pero creo que esa es la importancia, el de entender que hay una cultura mínima fiscal que todos deberíamos tener como ciudadanos, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Similar a la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana es algo que parte de la cultura mismo y a lo cual a veces no estamos habituados, ¿no? Y no nos interesa. Haciendo esa analogía con la cultura tributaria, ¿no? Y poder entender que ahora más que nunca nos debe interesar porque estamos inevitablemente inmersos en este mundo digital. ¿Sí o no? Inmersos en este mundo digital, no importa de qué carrera, de qué especialidad seas, y por ende tiene que interesarnos también esto, porque está muy cerquita, ¿no? Ahorita tú lo estás contando como una cosa novedosa, así no suena, pero está muy cerquita, ya está muy cerquita a que se empiecen a establecer ya normas o acuerdos a nivel internacional de cómo debiera de manejarse, y ya lo están discutiendo, ¿no? Entonces, en poco tiempo, pues tendremos seguramente algunas sorpresas. Bien, eh, muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias Ana, y también a todas las personas que siguen conectados hasta ahora. Y bueno, solo decirles que estén pendientes de las demás actividades. En este ciclo de economía digital vamos a tener otras 4 sesiones así de interesantes como esta, y estén pendientes a las publicaciones que haremos en el Hub. Cristian, por favor, no sé si tengas algún anuncio más. Sí, igual que tú, invitarlos a las otras sesiones que faltan, que son 4, van a ser cada día lunes, a la misma hora de hoy, excepto la última, que va a ser a las 11 de la mañana. Invitarlos a estar atentos a las redes sociales, sobre todo al correo electrónico, y darles la información sobre el certificado. El certificado va a ser entregado después de las 5 sesiones en total, por un 70% de asistencia a las sesiones. Entonces, pues, no perderse tanto de la información como del certificado,
Entonces, no vamos a pasar de examen, pero lo que sí vamos es con la asistencia y estamos aquí viendo quiénes personas están. Entonces, les esperamos en las otras 5 y esperamos la gente siga aumentando. Eso nomás, Fran. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Así es. Muchas gracias.